Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Levadura TV. Esta vez nos acompaña Carolina Márquez, quien es promotora de derechos humanos y parte del grupo de representación en contra del proyecto de movilidad sustentable promovido por Samuel García. Bueno, el tema que nos tiene aquí es que este próximo 1 de julio, además de las boletas electorales, cuando vayamos a votar, los ciudadanos de Monterrey y de San Pedro, vamos a recibir una boleta extra. Y esta boleta extra es una consulta ciudadana para saber si estás de acuerdo, tú ciudadano, nosotros, en que haya un proyecto de movilidad sustentable, así le llaman, en el río Santa Catarina. Esto implicaría la urbanización del río Santa Catarina. Y bueno, queremos hablar con Carolina, que está en contra de esta iniciativa promovida por Samuel García. ¿Por qué estás en contra y qué implicaría darle el sí a esta propuesta? Hola, buenas tardes, muchas gracias, Vidal. Pues miren, estamos en contra muchas personas porque el tema, digamos, de tocar el río Santa Catarina, sea para hacer proyectos de movilidad o generar, digamos, algún tipo de intervención dentro del lecho del río Santa Catarina o en las orillas, dañaría el ecosistema en primera instancia, pero finalmente nos perjudica a nosotras y nosotros en el tema, digamos, de calidad del aire, de tener también espacios verdes que nos permitan también regenerar y tener pues mayores beneficios del ecosistema, ¿no? Como puede ser el tema de la calidad del aire, como dije en algún momento, pero pues también ir filtrando. Esto es como un pulmón natural, digamos, que tiene la ciudad, de los últimos pulmones que tiene. Entonces por eso estamos en contra, ¿no? Muy bien. Si hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que el río Santa Catarina ya ha tenido infraestructura en otros años, ¿no? Yo recuerdo, bueno, cuando era niño, aquí había canchas de básquetbol, había un equipo de fútbol americano, por ejemplo, que se llamaba Piles Rojas. Nos traían a entrenar de la Prepa 1 del equipo de atletismo aquí al río Santa Catarina, pero además había los Juegos Manso, ¿no? Había canchas, estaba el Mercado del Papa, el mercado ese tan famoso, el Puente del Papa. Sí. Y las inundaciones se han llevado todo, ¿no? Eso fue antes del Gilberto, pero luego vino Alex y también se llevó go-karts, canchas de golf privadas, ¿no? Canchas de fútbol rápido privadas también. Entonces aquí ya ha habido inversión y esa inversión se la lleva al agua. Entonces, ¿cómo encaja este proyecto de urbanización o cómo topa con las características naturales de lo que sucede aquí cada tantos años, ¿no? De las inundaciones, ¿no? Platícanos un poquito qué piensas de esto. Bueno, pues mira, sabemos que al menos cada 10 años tenemos un desastre natural que, pues, no desastre natural, más bien es normal que haya como huracanes, etcétera, que regeneren, digamos, este espacio. Después del Alex lo que hemos tenido, pues, es que se ha reverdecido el área el río Santa Catarina, ¿no? Y cosas inusuales que no habíamos visto en los últimos años, ¿no? En realidad este río está como reviviendo frente a toda esta intervención que habíamos tenido. Entonces este proyecto lo que está planteando es generar, al menos el proyecto inicial que plantea Samuel García, es que haya 5 zonas dentro del río Santa Catarina y una parte que tiene que ver con una red de transporte en las orillas, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto incluye espacios recreativos, pero eso es lo de menos. En realidad, lo más preocupante es que planea desviar el agua haciendo represas y generando, digamos, una desviación para que entonces ya no ocurriera riesgo esta infraestructura que planteaba en un inicio, ¿no? Eso finalmente pues sabemos que como es la naturaleza pues no es posible controlar como tal. Digo, ya hemos tenido tenemos una presa que en realidad en su momento pues llegó a su límite y excedió y por lo tanto tuvimos pues muchos daños, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es un planteamiento pues que es poco viable que pueda retener en realidad la cantidad de agua y pondría en riesgo no nada más la infraestructura, que eso también es lo de menos, es la gente la que nos interesa y es también el tema de que en otro sentido este mismo proyecto incluiría expropiar a los alrededores del río Santa Catarina para hacer inversión en tema de digamos como infraestructura para olvidé la palabra, perdón,
Estructura urbana Sí, o... inmobiliaria. Ok, inmobiliaria. Entonces, Se construirían aquí departamentos, así casas es. en el río. En las O orillas, en las orillas en las del río. orillas. Entonces ahí es pues otro tema Ujú. que está vinculado también a este proyecto que es muy delicado, que quieran expropiar entonces a toda la gente que vive en las orillas del río o todos los negocios que podría haber, ¿no? Entonces son cosas que finalmente tienen mucho más repercusión que lo que se está planteando ahorita en la consulta, porque la consulta de entrada pues fue modificada la pregunta por parte del tribunal y entonces cuando el tribunal la interviene no tenemos en claro a qué proyecto se está refiriendo, de qué proyecto emana este proyecto de movilidad sustentable, porque finalmente el 80% de ese proyecto está planteado dentro del lecho del río Santa Catarina. Ok. ¿No? Hay una cosa que está bueno aclarar para la gente que nos ve. Es que esta consulta ciudadana, como algunas consultas, muy probablemente sea vinculante. Y solamente van a preguntar por el sí o por el no. El único texto, es una consulta sesgada en cierto sentido, porque el único texto que va a conocer el votante, el ciudadano, es el proyecto de Samuel, ¿no? Es decir, el proyecto de movilidad sustentable. Entonces te van a preguntar si votas sí o votas no por ese proyecto, pero no te dan una alternativa, ¿no? Así es. Entonces en ese sentido, si tú votas sí, él probablemente esté obligado a urbanizar el río Santa Catarina, pero a quitar todas las áreas verdes, meter cemento, meter concreto, meter casas, ¿no? En este sentido. ¿Cuál sería el proyecto alternativo? O sea, decir, o ¿qué piensas tú que sería un mejor proyecto para Monterrey en el río Santa Catarina? Sí, por antes de ejemplo? contestar tu pregunta, A ver, Vidal, voy a aclarar sí, una cosa. sí. Cuando el tribunal modifica la pregunta, cambia el tema del hecho hacia el tema de que la intervención sería en las orillas, pero nosotros acabamos de solicitarle, en calidad de grupo de representación en contra, que nos aclare el tribunal a qué se refiere con orillas, porque no ha sido claro y necesitamos saber la delimitación espacial específica para saber a qué se refiere, porque si están entendiendo las orillas como lo que está a los alrededores del lecho, o sea, adentro, ¿sí? Pues entonces sí sería esto que tú estás planteando, pero si no, pues propiamente nos estamos refiriendo a las avenidas de Constitución y de Morones Prieto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es una primera aclaración. Y bueno, ya respondiendo a tu pregunta, creo que lo más pertinente es que el proyecto que se pueda realizar acá contemple más bien un tema de regeneración de los servicios ecosistémicos que promueve el mismo río Santa Catarina, que ya está brindando y que no se ha, digamos, como generado con mayor énfasis una voluntad política por parte de las diferentes instancias para regenerar el río. Esto incluiría la limpieza de todos los desechos tóxicos que hay, no nada más en el agua, sino también en el mismo río, ¿sí? E incluiría también, al menos a nuestro parecer, hacer un equipo de guardabosques que genere, digamos, procesos de revisión continua para que vaya vigilando la actividad del río. Hemos estado visitando, al menos algunas amistades y yo, el río y hemos encontrado desde quema clandestina de cableado para sacar cobre. Sabemos por referencia del Departamento de Ingeniería Civil que el agua incluso contiene residuos tóxicos que son desechos de algunos hospitales. Hemos encontrado de hecho batas de hospital y todo, pero pues ya estamos hablando de algo mucho más grave que tiene que ver con el agua del río, ¿no? Y pues tendríamos que ver también que estos servicios ecosistemas sean regenerados con la participación ciudadana de todas y todos, porque ya hemos tenido también los antecedentes de todo este pues mal manejo por parte de gobierno en diferentes instancias, ¿sí? Para que realmente se genere digamos las cosas como deben de ser, ¿no? Con personal adecuado, con técnicos que realmente estén capacitados y que estén contemplando pues los derechos que tenemos como ciudadanía y el derecho al mismo río de ser, o sea, contemplado como una entidad viva, ¿no? Que contiene en él pues una infinidad de biodiversidad, ¿no? En flora y en fauna. Así es. Bueno, creo yo que tenemos también la posibilidad en Monterrey de conservar y mejorar un gran pulmón. Así es. ¿No? Porque además está en el centro, es uno de los últimos pulmones. Que es otro tema, quizás no seas tú especialista, pero también este pulmón podría cambiar el clima, ¿no? Es decir, también afectaría de manera benéfica las altas temperaturas que se viven en Monterrey, ¿no? Si pones aquí concreto, creo que nos afecta a todos, ¿no? Si dejas que crezca el bosque,
que ahorita me decías algo muy interesante, que el agua no necesariamente está en el exterior del río, sino que hay muchas aguas profundas, ¿no? Exactamente, Por ejemplo, ¿no? sí, pues de hecho tengo entendido por especialistas también que no hay estudios oficiales de las aguas subterráneas que hay en Nuevo León, ¿no? Entonces en ese sentido, cuando nosotros hemos ido al río, o sea, los invito también a ir. Tú puedes escarbar y ves dónde va surgiendo el agua. Entonces hay mucha agua subterránea que no está siendo, digamos, como documentada como tal de forma oficial, y que esto también, pues el tema de la desviación del río plantea otra pregunta, ¿no? O sea, en dado caso que se realiza, ¿a quién se va a beneficiar de esa agua? ¿No? O sea, ¿quiénes se van a beneficiar o sea, quiénes estamos excluyendo de esa agua? Porque este río, su trayecto, digo, eso es un dato también muy importante, va más allá de la delimitación que tiene la pregunta, porque la pregunta solamente se va a implementar en los municipios de Monterrey y de San Pedro, pero en realidad el río incluye los municipios de Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Guadalupe y Juárez, ¿no? Entonces, y nutre pues a los campesinos de Juárez. Entonces, sí es un proyecto muchísimo más amplio y que tiene afectación en muchos sentidos, no nada más en temas de biodiversidad, sino en manejo y acceso al agua, en temas también de pues todo lo que decía de los predios y muchas otras cosas que tiene que ver también pues quiénes se encargarían en todo caso de gestionar ese proyecto, ya no en temas de autoridad, sino de implementación, ¿no? Claro. Que eso también es otro tema, porque pues finalmente es un recurso que puede desviarse, ¿no? Y mientras no se aclaren, creo que todos estos temas que estás mencionando, pues se va a prestar para negocios turbios, corrupción, tráfico de influencias, todo contra lo que estamos hartos o contra lo que peleamos de alguna manera, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, bueno, resumiendo, tú estás promoviendo que se vote no a la iniciativa de Samuel García y a cualquiera otra que venga en un futuro, ¿no? Porque aparte no es la primera vez que se quiere promover esto. Sabemos que este proyecto en realidad que está promoviendo Samuel data del 2014, fue pagado con dinero de la ciudadanía, ¿sí? Porque el proyecto, la investigación se hizo por parte del gobierno de Nuevo León en época de Medina, ¿no? Entonces, creemos que va a seguir de alguna otra manera tratando de incidir, ¿no? Para que se consolide. Entonces, esta es la primera de muchas luchas. Okay. Esta es la primera de muchas luchas porque hay que defender el río Santa Catarina como hay que defender cada zona verde que hay en la ciudad, ¿sí? Porque todas esas se están urbanizando, se están buscando, digamos, que se privaticen con fines inmobiliarios y finalmente nos están dejando nosotros con la pésima calidad del aire, una pésima planeación urbana, donde nos están contemplando todo. Y bueno, nos están contemplando un montón de cosas y sería como resumiendo un ataque a la vida, ¿no? Es decir, atacas el río, atacas el agua, urbanizas, metes concreto, bueno, es un ataque directo a la vida, ¿no? Y creo que en los tiempos también que vivimos estamos viendo ya como mucho ataque contra la vida de muchas maneras, de muchos sentidos, ¿no? Entonces, viéndolo también lo que significa el río, lo que significa el agua, lo que significan las zonas verdes, pues digamos mejor sea la vida, ¿no? Así en ese sentido. Exactamente, y sea la vida de forma integral, claro. ¿no? O sea, contemplando y respetando todos los seres vivos que estamos aquí presentes. Muy bien.